todos. Gracias por esta invitación para compartir con ustedes lo que el Señor nos tiene en su palabra. Bueno, yo conocí al Señor hace varios años. Fue un proceso para mí. Yo nací en una familia cristiana, pero no tuve este acercamiento personal hasta que por ahí el 2005, perdón, 2005, empecé a participar en la iglesia ahí en San Pedro, en Viña. Mi hermana empezó a pololear y después se casó con el hermano de Karen y Rebeca. Y entonces mi hermana con él me llevaron ahí a la iglesia y ahí conocí al Señor. Empecé a participar de los estudios bíblicos del grupo jóvenes. Al principio por algo de que encontré una comunidad. Y esa comunidad me fue mostrando el amor de Dios y finalmente ahí pude conocerlo y después también servirlo en Santiago, en la iglesia de Cristo Redentor de Ñuñoa, y después también en el seminario ahí con Gabriel, como ya les contaba. Tengo harta relación con la familia Parra Espinosa. Quien me entrenó como aprendiz ministerial fue el primo de Gabriel, también Juan Esteban Sarabia. Así que por todos lados ahí emparentados. Y bueno, Gabriel, ¿cierto? Entonces me pidió que pudiera compartir hoy día el sermón con ustedes. Interesantemente, pensaba como título para este sermón, sin haber conocido el título que le hayan puesto a la serie, Libres para Adorar, en este caso específicamente, enfocado en la libertad de servir en la adoración. ¿Y por qué la libertad? Que suele ser algo muy anhelado en nuestra cultura, ¿cierto? Libertad, en todas partes queremos libertad. Y déjame hacerte una pregunta retórica, no es necesario que la respondas en voz alta, cada uno la puede, ¿cierto?, en sus corazones completar esta oración. Si tuviera todo el tiempo y dinero del mundo, me gustaría... Oh, ¿cierto? Ahí cada uno puede pensar, si tuviera todo el tiempo y dinero del mundo, me gustaría... Hay muchas posibles respuestas, ¿cierto? Y es como el anhelo de nuestra época, tener esa libertad para hacer lo que yo quiera. Y que suele asociarse en general a tener dinero y tiempo para poder hacerlo, ¿cierto? Pero la realidad es que nunca somos libres. Siempre somos esclavos de algo o alguien. Siempre hay algo que te limita a no poder responder bien a esa pregunta, ¿cierto? A no poder llevarla a cabo, digamos, ese plan. ¿Cómo puedo ser realmente libre? Y espero que hoy, al meditar en este pasaje de Éxodo juntos, podamos salir fortalecidos, recordando que, y esta es la idea central del sermón, Dios actúa con poder y misericordia para rescatar a su pueblo, comprándolo con la sangre del Cordero Pascual. Sí, voy a repetirlo. Dios actúa con poder y misericordia para rescatar a su pueblo, comprándolo con la sangre del Cordero Pascual. Vamos entonces a orar para ver cómo el Señor nos anima en ese tema. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos estar juntos, recordando tu palabra, recordándote a ti, Señor, y alabándote juntos como iglesia. Y te pedimos que hoy día, Señor, tú prepares nuestros corazones para que en toda la meditación de tu palabra, Señor, tú nos desafíes, nos reprendas, Señor, en aquello que tengamos que corregir. Y también, Señor, nos fortalezca y nos animes para servirte de aquí en adelante, Señor. En tu nombre, amén. Bien, entonces, ya llevan un tiempo, ¿cierto?, estudiando el libro de Éxodo. Y al leer el libro de Éxodo, sobre todo los primeros capítulos, yo creo que con una de las cosas que más salen a la luz es el dolor del pueblo de Israel, ¿cierto? Un pueblo esclavizado, con trabajos forzados cada vez peores. Incluso tenemos el episodio, los primeros capítulos, ¿cierto?, cuando el faraón manda a matar a los hijos que están naciendo, ¿cierto? Y los tiran, lo intenta de distintas formas y al final termina tirándolos al río Nilo. Y en esos momentos, ¿cierto?, una de las preguntas que surge también en Éxodo es, bueno, ¿y cuándo va a aparecer Dios? Dios, ¿cierto?, con su pueblo, ¿cuándo va a actuar? Y hay un punto de quiebre, ¿cierto?, en los primeros capítulos de Éxodo, cuando dice que Dios como que se decidió en ese momento, este es el momento de actuar.
Y empieza entonces todo el proceso cuando empodera a Moisés, ¿cierto? Y también a Aarón para ir ante el faraón y solicitarle poder ir a adorar a Dios a un monte, y hacen estas grandes maravillas, ¿cierto? Con el poder de Dios, que son las plagas, con las que una y otra vez Dios demostró estar por sobre todos los dioses egipcios, ¿cierto? Pero el faraón, cada vez, insistía en decir que no podían irse, con un corazón endurecido. Y es interesante porque luego de la 9ª plaga, que es la de oscuridad total, una vez más el faraón se negó y le dice a Moisés, en el capítulo 10, largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme puedes darte por muerto. Y Moisés le respondió, bien dicho, jamás volveré a verte. Y se va, ¿cierto? Y cierra la puerta. Si hubiera una puerta lo hubiera cerrado, ¿cierto? Con un portazo. Es como el drama, ¿cierto? Y por eso no me extraña, ¿cierto?, que se han hecho tantas series y películas de este episodio en la Biblia, ¿cierto? Porque está colmado de giros en la trama, ¿cierto? Mucho drama entre medio. Y el faraón está queriendo demostrar su autoridad, ¿cierto? Queriendo imponer su poder. Y entonces, ¿qué va a pasar con las promesas de Dios? Tenemos las promesas de Dios, ¿cierto? Dios le había dado promesas a Abraham, a Jacob, a los hijos de Jacob. ¿Qué va a pasar con esas promesas? Como la tierra hermosa donde iban a habitar, la posibilidad de adorarle con libertad y ser un pueblo muy numeroso. ¿Podrían cumplirse estas promesas? Y con eso entonces en mente es que entramos en el pasaje de hoy, ¿cierto? Que es la 10ª plaga. En el capítulo, y bueno, por tiempo, ¿cierto?, no podíamos leer toda la sección porque esta es una plaga que tiene mucho más espacio. Pero en el capítulo 11, verso 1, dice, el Señor dijo a Moisés, voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, y después de eso dejará que se vayan, y cuando lo hagan los echará de aquí para siempre. Y entonces con eso parte la 10ª plaga, la trama que en torno a la 10ª plaga. Y como les decía, es notorio porque es mucho más extenso el relato de la 10ª plaga que las otras. Y creo que me quise dividirlo en 3 partes, 3 cosas que nos muestra la plaga. Primero, el poder de Dios actuando. Segundo, la misericordia de Dios rescatando. Y tercero, la celebración del pueblo recordando. Esas 3 cosas que nos muestra esta 10ª plaga. Entonces, vamos a lo primero, el poder de Dios actuando. Aquí estamos frente a la peor plaga. Las 9 anteriores ya habían sido bastante terribles, pero el Señor deja claro que esta 10ª es la peor. Porque ya no va contra el agua, que fue la primera, ¿cierto?, contra la comida, contra los bienes. Esta vez la plaga es la muerte de todos los primogénitos de Egipto, el primer nacido varón de cada familia. Y a los que somos papás aquí, seguramente cuando leen esta plaga se les erizan los pelos de puro pensarlo, ¿cierto? Los que no han sido papás todavía probablemente también se imaginan cómo es, ¿cierto? Pero los que hemos sido papás, ¿cierto?, saben lo que se siente cuando pensamos en esta plaga. Es por lejos la plaga más terrible, no podría haber algo más terrible. Y no solo es un acto físico, es un acto espiritual, porque en el capítulo 12, verso 12... Dios dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Dios está demostrando que Él es el único Dios verdadero, el que tiene el real poder. Están todos estos dioses de Egipto tenían dioses para todo, y Dios demuestra, ¿cierto?, que Él es el Dios verdadero, el único. Y ciertamente la plaga se ejecutó. Esa noche, esa terrible noche para Egipto, lo leíamos en el capítulo 12, dice, a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado.
Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. Es una plaga terrible. No hay otra palabra para describirlo. Y fue tanto que esta vez el faraón les dijo: váyanse ya, que para mí es una bendición que se vayan. No se queden, ya váyanse. Al fin el faraón los dejó de irse, ¿cierto? Al fin el pueblo pudo salir. Y ahí ocurre el éxodo, ¿cierto? Ahí ocurre cuando se van, y no leímos de la fracción cuando empiezan a caminar, ¿cierto? Como les decía, porque es muy largo el pasaje. Pero es interesante al menos destacar 3 cosas de esa salida. Primero, que se usan términos militares para esa salida. Dice que salieron los escuadrones del Señor. Van listos para conquistar la tierra, ¿cierto? Que el Señor les había prometido. También es notorio que se dice cuánta gente era, al menos cuántos hombres adultos eran. Dice que eran 600.000 hombres de a pie, sin contar a mujeres y a niños. Interesante porque si recordamos del final de Génesis, cuando llegaron a Egipto, eran 70 personas. Y ahora se van más de 600.000 personas. Y una de las promesas de Dios era Abraham, era que tu descendencia iba a ser, ¿cierto?, como las estrellas en el cielo, como la arena en la playa, incontable. Y aquí está los escuadrones del Señor, un gran pueblo. Y también es interesante que se dice explícitamente que el Señor estaba cuidando por su pueblo, velando. Hay una expresión que me parece una expresión muy linda de cómo lo pone, que es que esa noche el Señor se quedó en vela cuidando a su pueblo mientras salían. ¿Cierto? Estuvo ahí cuidando al pueblo. Entonces se estaban cumpliendo las promesas de Dios. Lo que parecía imposible hace un par de capítulos, ¿cierto? Porque el faraón insistía en decir que no, el rey más poderoso de ese tiempo. Estaban encerrados por este imperio, pero el Señor los sacó desplegando su poder. O también, como dicen en otras versiones, con mano poderosa. Con su mano poderosa el Señor los liberó. En el capítulo 13 lo repite varias veces, en el pasaje que leímos sale 2 veces. Acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos, y de donde el Señor los saca desplegando su poder. Y después en el verso 9 repite, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Y más adelante lo vuelve a repetir, desplegando su poder. El poder de Dios más grande que cualquiera. Por mucho que el faraón porfió, que intentó ejercer su autoridad y dominar sobre el pueblo, el Señor es el que prevalece. El poder del Señor es el que prevalece. Porque Dios es más fuerte. Y de hecho, leyendo también el relato de la plaga, fue importante para mí recordar que hasta cierto punto se podría decir que es un acto de justicia, porque, como decíamos al principio, ¿cierto?, recordando que el pueblo de Egipto también mató a los hijos de los israelitas. No era un pueblo inocente que estaba sufriendo las plagas. Y de hecho, hay un punto interesante que es, cuando vemos la Biblia de tapa a tapa, como un todo, en general Egipto se suele representar como el pecado y la esclavitud del pecado, como el lugar del pecado. De hecho, si llevan tiempo en la iglesia, probablemente han escuchado alguna vez la expresión, cuando alguien se aparta de la iglesia, se fue a Egipto, ¿cierto? Está en Egipto. Y después cuando vuelven a la iglesia, volví de Egipto, hermano, ¿cierto? Es una expresión bien común, y es porque Egipto suele representar eso, el pecado, el lugar donde estamos esclavos. El pueblo de Dios estaba preso en Egipto, así como nosotros también estábamos presos en el pecado. Y ese mismo Dios poderoso que liberó haciendo las más grandes maravillas a su pueblo en Éxodo, ¿cierto?, es el que nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. El Dios todopoderoso nos libera del pecado. ¿Cierto? Y puede sonar como un cliché canuto, ¿cierto? El Dios todopoderoso nos libera del pecado. Pero es porque es verdad y es esencial para nuestra fe. Porque
Yo no sé ustedes, pero yo por lo menos peco, ¿cierto? A veces más, a veces menos, pero el pecado es una constante en nuestras vidas. A veces algo pequeño, a veces algo grande, pero peco. Y espero que se sientan identificados también con eso, ¿cierto? En varios momentos de mi vida me he sentido incluso incapaz de luchar con mi pecado, porque me gana una y otra vez. Y cada uno tendrá sus técnicas, ¿cierto? Pero yo, en mi caso, trato de ponerme límites, trato de hacer tal o cual cosa para prevenir la tentación, pongo barreras, pero a la larga, muchas veces vuelvo a pecar, vuelvo a caer. Y en esos momentos, cuando estoy tocando fondo, me pregunto, ¿cómo puedo ganarle al pecado que me esclaviza? ¿Cómo podemos ganarle a ese pecado? Porque siento que el pecado tiene mucho poder. Mi corazón corre fácil hacia el pecado. Nuestro corazón corre fácil al pecado. Y nuestras fuerzas nunca son suficientes para vencerlo. Nuestra fuerza de voluntad nunca es suficiente. Es necesaria, pero insuficiente. Le damos la pelea, pero no es suficiente. Desde que Adán y Eva pecaron, es parte de la naturaleza del ser humano. Pero Dios es más fuerte. Dios es más fuerte que el pecado. Dios sí puede vencer al pecado. Entonces, al ver la historia de Éxodo en general y de la 10ª plaga en particular, podemos también salir animados a recordar que Dios lucha por ti. Dios tiene el poder para librarte del pecado. Tuvo el poder para liberar a su pueblo del imperio más poderoso, para vencer a Faraón. Tiene el poder también para vencer el pecado que hay en tu corazón. Ese es un motivo para estar alegres, hermanos. Dios tiene el poder. Sí hay un poder que puede vencer a ese pecado que parece intratable en nuestros corazones. Pero también en eso es importante dar un paso de humildad y reconocer que no podemos nosotros hacerlo solos. Yo no puedo solo contra el pecado. El pueblo de Israel no podía liberarse a sí mismo del faraón. Dios tenía que hacerlo. Asimismo, tú no podrás vencer por ti solo, por tus propias fuerzas, el pecado. Dios es quien lo vence. Él es el que tiene el poder para hacerlo. Y qué bueno que es así, porque si no estaría completamente desesperanzado. Si dependiera solo de mí, ya he demostrado con creces que yo no puedo. Pero volvamos al Éxodo. Porque hay otro punto importante que rescatar y que nos lleva a la segunda parte del sermón, que fíjense que esta 10ª plaga tuvo un alcance total a todos los egipcios, dice. De hecho, usa esta expresión, ¿cierto? Que murió el primogénito desde el faraón sentado en el trono hasta el primogénito del que estaba en la cárcel, preso. O sea, como abarcando toda la sociedad, ¿cierto? Pero ¿por qué se salvaron los israelitas de esta plaga? Y eso nos lleva al segundo punto, que es la misericordia de Dios rescatando. Porque revisemos los hechos. ¿Acaso que la plaga no pasó por los barrios donde estaban los israelitas? ¿Como que fue como selectiva con los barrios? No. Porque Dios dijo en el capítulo 12, verso 12, esa noche pasaré por todo Egipto. No solo por unos barrios, ¿cierto? Entonces, ¿es porque los israelitas cerraron bien la puerta y entonces la plaga no pudo entrar? Por supuesto que no, ¿cierto? ¿Es porque eran un pueblo maravilloso? En realidad, eran un pueblo que eran esclavos, no tenían tierras, no tenían posesiones, no tenían grandes ejércitos, no tenían un rey humano poderoso, ¿cierto? La verdad es que no parecen muy atractivos. Y si nos preguntamos si era porque fueron santos, la verdad es que de Moisés para abajo, no. Moisés mismo vimos en los primeros capítulos de Éxodo que él asesinó a una persona. No era ningún santo el pueblo.
no eran realmente mejores que los egipcios. Pero ahí estaban siendo liberados de la plaga. Por pura misericordia. Porque Dios les dio un camino para evitar la 10ª plaga. Pero es un camino que igual implica muerte. Igual hay muerte, igual hay sangre. Pero hay un sustituto. Y ahí está la salvación. Que es el Cordero Pascual. La muerte también pasó por los barrios de los israelitas. Pero vería la sangre de un sustituto y seguiría de largo. No entraría en esa casa. No es que los israelitas, ¿cierto?, entonces tuvieran algo especial para salvarse o que se escondieron bien esa noche. Simplemente el Señor les dijo que tenían que tomar la sangre de un cordero, ponerla sobre los dinteles de las casas. ¿Y qué nos dice el pasaje que leíamos? Al oír esto, los israelitas se postraron, adoraron al Señor y luego fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. Obedecieron nomás, y entonces el ángel exterminador vio la sangre y pasó de largo. ¿Y qué implicó esto para el pueblo? Que ahora ya no eran propiedad de Egipto, ya no eran propiedad del faraón, ahora eran propiedad de Dios. Dios los compró. Porque cuando hablamos de que Dios redimió a su pueblo, redimir significa liberar pagando un precio. Y hubo sangre, ahí está el precio. Dios los compró por la sangre de esos corderos. Y por eso en el capítulo 13 vemos que Dios dice: míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Son un pueblo que pertenece a Dios porque Él los salvó de la muerte. Y es solo por misericordia. Por misericordia y porque Dios, por misericordia, había escogido a este como su pueblo, de hecho, como su primogénito. En el capítulo 4 de Éxodo, y esto es muy importante porque esto pasó antes de todas las plagas. Antes de todas las plagas, Dios le dice a Moisés y a Aarón en el capítulo 4, versos 22 y 23. Entonces tú le dirás al faraón que esto dice el Señor: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. El pueblo es el primogénito de Dios. Y si lo vemos así, claro, Dios no se anda con pequeñeces para recuperar a su hijo. ¿No es lo que harían ustedes? Todo lo posible por recuperar a sus hijos, si estuvieran esclavizados por otra persona. Y Dios hizo lo mismo por nosotros también. Porque la Biblia extensamente dice que nosotros somos hijos de Dios. Y Dios también hizo todo por liberarnos de la esclavitud de Egipto. Así como Dios hizo todo por liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, así también hizo todo por liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. No lo merecíamos, pero por misericordia lo hizo. De hecho, del Evangelio de Juan, ¿cierto? Lo que leímos, cuando llega Jesús a bautizarse con Juan el Bautista, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino como el Cordero y puso su sangre para que la muerte no pasara por nosotros, para liberarnos. Él dio su vida como pago, como sustituto por la nuestra. Es lo que vamos a recordar este próximo fin de semana, ¿cierto? Viernes Santo. Jesús, el Cordero perfecto, que pone su sangre por la nuestra. Porque tiene que haber muerte, porque estamos en el pecado. Pero Dios puso a su propio Hijo, a su propio primogénito.
Y pensando en eso entonces, es importante recordar que cuando nos hacíamos la pregunta, ¿cierto? De, bueno, ¿y qué pasa con nuestra libertad que tanto anhelamos? La verdad es que hemos sido comprados por Dios. Y entonces somos libres para vivir para Él. No para que la respuesta a nuestra pregunta, ¿cierto?, haya sido viajar por el mundo. No somos libres para viajar por el mundo. Por mucho que, ¿cierto?, probablemente aquí casi a todos nos gustaría eso, ¿cierto? Pero no somos libres para eso. Somos libres para vivir para el Señor. Porque el precio que se pagó fue muy alto. El Hijo de Dios entregándose por nosotros. ¿Se fijaron que al final del pasaje que leímos también del Evangelio de Juan, Juan el Bautista dijo: yo testifico que este es el Hijo de Dios, el inocente y Señor de todo, el Hijo de Dios muriendo por nosotros? No lo merecía, y aún así Dios lo hizo, por misericordia. Y esto también es importante cuando pensamos en esto que reflexionábamos, ¿cierto?, del ser esclavos del pecado, porque sabemos que Dios nos perdona. Él ya pagó el precio por ese pecado. Y por tanto tenemos libertad para luchar contra ese pecado, porque ya hemos sido perdonados. Si caes, puedes volver a pedirle perdón y volver a Él siempre. Puedes volver de Egipto siempre. ¿Cierto? Porque Él ya pagó el precio. Y entonces esa esclavitud del pecado, asociada a la culpa que viene también con el pecado, ya no corre para nosotros. Eres libre para luchar contra el pecado. Y Dios ya demostró que está dispuesto a poner todo en juego para rescatarnos. Qué buena noticia, ¿cierto? Volvamos entonces por última vez, ya para el tercer punto, a nuestro pasaje de Éxodo, donde vemos como tercer punto la celebración del pueblo recordando. Porque entre todo lo que está pasando en este pasaje, que es bien intenso, ¿cierto? Porque hay muerte de un cordero, muerte de los primogénitos, promesas, precauciones, el pueblo que sale, los primogénitos, hay muchas cosas pasando. De hecho, es interesante que se repiten varias cosas en el pasaje. Si lo leen completo van a verlo. Pero hay un énfasis muy fuerte todo el tiempo en recordar. Recordar. Primero, recordar el pasado, porque cuando en el pasaje menciona la liberación del pueblo, varias veces se menciona las promesas hechas a sus antepasados. Recuerden las promesas que les hice a sus antepasados, les dice Dios. Las estoy cumpliendo. Eso está pasando aquí. Las promesas hechas a Abraham, a Jacob y a sus descendientes. Dios ha demostrado ser fiel. Les está diciendo que recuerden estas promesas porque se están cumpliendo. Vean, dice el Señor, ¿cierto? Estoy cumpliendo las promesas. Soy fiel. Confíen en mí. Recuérdenlas. Ha pasado mucho tiempo de las promesas. De hecho, nos dice exactamente cuánto tiempo ha pasado. Dice que el día que salieron de Egipto fue exactamente el día en que se cumplieron 430 años desde que habían entrado a Egipto, al final de Génesis. 430 años. Y el Señor está cumpliendo ahora esas promesas, hechas hace más de 430 años, porque fueron hechas antes de que entraran, ¿cierto? Hace tanto tiempo. Dios está cumpliendo esas promesas. De hecho, cuando estaba pensando en esto de recordar, esta semana me pasó que encontré una carta que le escribía a mi esposa Camila, cuando recién había nacido nuestra hija Magdalena. Esto hace casi 4 años. Y fue muy especial porque la carta miraba para atrás un año, unos meses y unas semanas también. Distintos momentos que estuvimos en harta incertidumbre en todo ese proceso del embarazo, miedo,
hasta muerte, estuvimos a punto de perder a nuestra hija. Pero cuando leía la carta, la carta hablaba nos recordaba a mí y a Camila lo fiel que había sido el Señor y cómo nos había llevado a buen puerto con nuestra hija. Y cuando la leí esta semana, ¿cierto? Casi 4 años después, pude recordar muy vívidamente todo ese proceso. Y pude recordar nuevamente cómo el Señor había sido fiel hace 4 años atrás. Y cómo ha seguido siendo fiel hasta el día de hoy. Pero es fácil olvidarlo, hermanos. Es fácil olvidar que el Señor ha sido fiel en tu vida. Porque no siempre somos muy buenos para recordar. Pero en este pasaje de Éxodo, y en realidad en muchos pasajes de la Biblia, se hace énfasis en recordar. Recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recordar sus promesas. Y una forma muy buena son las fiestas, las celebraciones. Por eso, en este pasaje que vimos en Éxodo, se establece una de las fiestas más importantes, si no la más importante, para el pueblo judío, que es la Pascua. Que literalmente, la palabra Pascua significa pasar de largo. Literalmente significa eso, como cuando el ángel pasó de largo, ¿cierto?, de las casas de los israelitas, y no murieron sus primogénitos. Eso celebran los judíos en la Pascua, que el Señor pasó de largo, tuvo misericordia de ellos, los salvó. Y el Señor instruyó al pueblo de Israel que debían celebrar esta Pascua todos los años. Y todos los años rememoraban todo lo que había pasado en esa primera Pascua. Dice que comen pan sin levadura, porque en ese momento, cuando salieron de Egipto, pasó todo tan rápido que el pan no alcanzó a leudar, dice. Pan sin levadura. Comen rápido también. Dice que el Señor instruye que la cena de Pascua se tiene que comer rápido, apurado, y con el cinturón amarrado y con el bastón en la mano, listos para salir. Porque eso es lo que estaba pasando en la primera Pascua. Y de hecho con zapatos puestos, con las zapatillas listas con zapatillas de clavo, ¿cierto? Listos para salir corriendo. Así fue la primera Pascua. Y lo más importante en todas las Pascuas que se celebran incluye el sacrificio del Cordero. Todos los años, en lo que para nosotros es el Jueves Santo, judíos tienen que sacrificar un cordero, el Cordero de Pascua, recordando el Cordero que fue sacrificado ahí en Egipto para que sus hijos no murieran. Y Dios mismo explica por qué es importante este rito y hacerlo todos los años. Decía en el capítulo 12, obedezcan estas instrucciones, será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Y cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia para ustedes?, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Recordamos lo que Dios ha hecho para recordar que Dios es fiel. Es importante, hermanos, recordar. Y también celebramos para recordar que Dios nos compró con un propósito, para una vida de adoración y obediencia a Él. En el capítulo 13, verso 9, leíamos, también recordando esta ceremonia que se va a hacer todos los años, Dios dice, será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que esta instrucción del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto con su poderosa mano. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como cristianos hoy? Porque nosotros no celebramos la Pascua en esa forma, ¿cierto? No sacrificamos un cordero todos los años. Pero celebramos Semana Santa, ¿cierto? Recordamos todos los años el Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros, a Jesús, ¿cierto? El Cordero que murió en esa cruz y que puso su sangre para que fuéramos liberados de la esclavitud del pecado.
Y es lo mismo la Santa Cena también, que la tenemos, ¿cierto?, con más frecuencia. La Santa Cena recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo derramado por nosotros. No son ritos solo por hacer ritos. No celebramos Pascua y Navidad porque son fechas bonitas para llenar la iglesia. No es por eso. Es para recordar que somos de Él, recordar su misericordia y recordar que Él es fiel y seguirá siendo fiel. Ya lo ha sido y lo seguirá siendo. Entonces, ¿quieres vivir para tu Señor, para Dios? ¿Quieres poder vencer a tu antiguo Señor, el pecado? Bueno, una buena forma, entre otras, es recordar lo que el Señor ha hecho, meditar en lo que Él ha hecho, en su fidelidad, en tu vida y en la vida de todos. Leer su palabra, encontrarte con lo que Él ha hecho, ¿cierto? Con sus maravillas y con sus enseñanzas también. Hablar con Él, reconocerlo en oración y también en alabanza. Y celebrar con el pueblo. Una nota importante, la Pascua es una celebración en comunidad. Y en general todas las fiestas de los judíos son en comunidad. Algunas son más como en familia y otras en todo el pueblo, pero es una celebración. Celebra con tus hijos, con tus cercanos, con tu iglesia. Celebra el amor de Dios al entregarse por ti cuando no lo merecías. Celebremos, hermanos. Eso nos va a ayudar a luchar contra esta esclavitud del pecado, pero siempre recordando que no basta con eso, porque necesitamos el poder de Dios para vencer. Esto es el primer punto que veíamos, Dios tiene el poder para vencer el pecado, no nosotros. Y de hecho, un poco adelantándonos a lo que pasa después en Éxodo, ¿cierto? Como contándoles el final, el spoiler, el pueblo de Israel, aunque vio todo esto, aunque pasó por esa primera Pascua, aunque vio todas las plagas, todas las maravillas que el Señor hizo, cómo las liberó, cómo después abrió el mar rojo, etc., rápidamente se alejó de Dios. Al punto de que, de hecho, todos de los que estaban ahí en esa primera Pascua, solo hay 2 adultos que entraron en la tierra prometida. Solo 2. Moisés no es uno de ellos. ¿Cierto? Josué y Caleb son los únicos 2 que entraron. Pero lo bueno es que nosotros tenemos un mejor cordero, que es Jesús, ¿cierto? Uno permanente. Lo leíamos antes, ¿cierto? El mejor sacrificio. Y además tenemos el poder de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Qué bueno, hermanos. Porque fuimos liberados para adorar a Dios, fuimos comprados por Él para adorarle, y además Él nos da el poder para poder vencer, para poder luchar contra el pecado y ser libres para adorarle. Así que espero, hermanos, que juntos hayamos podido ser animados, recordando que Dios actúa con poder y misericordia para rescatar a su pueblo. En Éxodo a Israel, ¿cierto? Pero a nosotros también, comprándolo con la sangre del Cordero Pascual. El mejor Cordero, que es Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Tú, Señor, nos sostienes, tú nos fortaleces y tú nos liberas, Señor, para poder adorarte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordarte y así ser fieles a ti, Señor, recordarte y dar gracias por todo lo maravilloso que has hecho por nosotros. Y que al recordarlo, Señor, podamos hacerlo en comunidad y así celebrar juntos, Señor, tu gran amor. Porque tú eres bueno y tu amor perdura para siempre. Queremos vivir para ti, Señor. Oramos esto en tu nombre. Amén. Señor les bendiga, hermanos.